Muy buenas tardes, compañeros y apreciado docente. El día de hoy nuestro equipo conformado por la compañera Laura Trujillo y la compañera Angélica Ricardo, les vamos a hablar sobre la ley 1010 del 23 de enero del 2006, que trata sobre el acoso laboral, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. En su artículo primero, nos habla del objeto de la ley y bienes protegidos por ella. Dice, la presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, tratos desconsiderados y ofensivos y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral, privada o pública. En su artículo segundo nos define qué es un acoso laboral y nos habla de sus 6 modalidades de acoso laboral. Dice, ¿qué es acoso laboral? Acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Vamos con las modalidades. Las modalidades de acoso laboral tenemos 6. ¿Qué es el maltrato laboral? El maltrato laboral es toda aquella acción en la cual la persona se ve afectada tanto física o sexual u otros factores que entran a ser dignificados por esa persona que comete la acción de maltrato laboral. La persecución laboral, como la imagen nos ilustra, se observa una persona que está siendo perseguida o acosada por varias personas dentro de la misma organización, en la cual le da múltiples órdenes y múltiples funciones. Por ende, esa persona entra en un estrés laboral. La discriminación laboral, como la imagen nos ilustra, no es algo oculto que dentro de las organizaciones o empresas se presente la discriminación por la condición sexual, por su condición de raza, etnia o por el culto o religión que esa persona profesa. Tenemos lo que es el entorpecimiento laboral. El entorpecimiento laboral nos dice que es toda acción o acto en la cual busca que una persona cometa errores dentro de sus funciones, ¿sí? Que no entrega a tiempo sus trabajos, que comete errores en la entrega, en sus funciones o en cualquier otra de las actividades que esta persona desarrolle dentro de la empresa como tal. La inequidad laboral. Esa es una brecha que se ha venido cerrando desde hace mucho tiempo, donde se presenta que las mujeres así realicen las mismas actividades, la misma función de los hombres, reciben un pago menos, reciben, digamos, una remuneración salarial menos que los hombres. Vamos con la desprotección laboral. La imagen nos ilustra una persona que está trabajando en las alturas, la cual no tiene un casco, no tiene un arnés de que le brinde algo de seguridad. Digamos, si esta persona llega a sufrir un accidente, pues estará en graves situaciones de salud y puede hasta perder la vida. En el artículo tercero hablamos sobre las conductas atenuantes. Esas conductas atenuantes son las que reducen la gravedad de los hechos o del acoso laboral que haya realizado. Como primera tenemos que es haber observado una conducta anterior, obrar en estado de emoción o paciente excusable o temor intenso o en estado de ira, intenso dolor. Procurar voluntariamente después de realizar la conducta disminuir o anular sus consecuencias. Reparar discrecionalmente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. Los vínculos familiares afectivos, cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior o compañero o subalterno. Cualquier circunstancia análoga significación a las anteriores. Si tenemos unas conductas atenuantes, pues también tenemos unas conductas que son de
circunstancias de agravación, como estas. Tenemos la primera, reiteración de la conducta, cuando exista concurrencia de causales, realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria, mediante ocultamiento o aprovechamiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar que dificulte la defensa del ofendido o la identificación del autor partícipe, aumentar deliberadamente inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo, la posición predominante que el autor ocupe en la sociedad por su cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable, cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. Artículo 5. Graduación. Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único para la graduación de las faltas. Vamos ahora con el artículo 6, que nos dice cuáles son los sujetos y ámbitos de aplicación de esta ley. Muy sencillo, dice así: las personas naturales que se desempeñen como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando de una empresa u organización en la cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de jefe de una dependencia estatal. La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado son sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral. Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector privado. Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñan en una dependencia pública. Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector privado y los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñan en una dependencia pública. Le doy el paso a la compañera Laura Trujillo, que nos habla de los siguientes artículos de la Ley 1010. Buenas tardes, yo soy Laura. Laura, tienes el micrófono apagado. Qué pena. El artículo 7 es donde nos demuestran todas aquellas conductas que constituyen al acoso laboral. Dentro de estas conductas encontramos todas las agresiones físicas, utilización de palabras soeces con alusión a la raza, el género, la posición social, la preferencia política, todos aquellos comentarios hostiles y humillantes y despidos que se puedan realizar en presencia de compañeros de trabajo. Todas las burlas de la apariencia física, la forma de vestir, horarios excesivos, cambios de turno, exigencias para laborar los domingos y festivos, la negación que muchas veces se da ante las vacaciones, las licencias y permisos y todas aquellas imposiciones de deberes laborales extraños o adicionales que no correspondan a los que inicialmente estaban estipulados. Excepcionalmente, un solo acto hostil bastará para acreditar acoso laboral, pero de todas maneras la autoridad es la que evalúa la gravedad de las conductas denunciadas. En cuanto al artículo 8, ya nos demuestran las conductas que no constituyen al acoso laboral. Allí encontramos todas aquellas exigencias y órdenes precisas que estaban estipuladas dentro de los contratos laborales. Solicitar alguna exigencia técnica o mejoramiento de la eficiencia laboral, cumplir deberes extra cuando sea necesario en la empresa, exigencias de cumplir con lo estipulado en el reglamento o cláusulas, y todos aquellos actos destinados a ejercer la autoridad legal, disciplinaria legalmente desde los superiores a los subalternos. Todas aquellas exigencias deben de estar justificadas y con un objetivo claro para poder que el empleador lo pueda realizar.
Seguimos con el artículo 9, que son todas pues aquellas medidas preventivas y correctivas frente al acoso laboral. A partir del reglamento interno de trabajo, se requiere que haya un mecanismo de prevención de acoso laboral y establecer un procedimiento interno que tenga confidencialidad, que sea conciliatorio y efectivo. Las víctimas de acoso laboral pueden llevar, pues, como su caso ante la Defensoría del Pueblo, la Inspección de Policía, entre otros, pero desde que sea plasmado por escrito. Listo. Para el artículo 10, donde contamos con el tratamiento sancionatorio al acoso laboral. Se sanciona el acoso laboral a partir de una falta disciplinaria gravísima dentro del Código Disciplinario, una terminación del contrato sin justa causa y también existe la multa entre los 2 a los 10 salarios mínimos legales para la persona que lo realice y el empleador que lo tolere. Continuamos con el artículo 11, donde nos expresan las garantías contra actitudes retaliatorias. Allí es todas aquellas garantías que se le ofrecen tanto a la persona que denuncia como al que sirve de testigo. ¿Cuáles garantías ofrecen? Una continuidad del contrato de trabajo para evitar represalias o destituciones y las demás que le otorgue la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo. Y el artículo 12, llamado competencia, corresponde a los jueces de trabajo, los cuales deben adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de la presente ley, que se los mencioné anteriormente, y cuando la víctima del acoso laboral es un servidor público, la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público. Le doy paso a mi compañera Angélica, que nos dará continuidad con los últimos artículos de la Ley 1010. Gracias, compañera. Buenas tardes para todos. Como lo dijo Laura, mi nombre es Angélica Ricardo y voy a continuar con el artículo 13, el cual nos va a hablar sobre el procedimiento sancionatorio. Entonces, para todas estas sanciones impuestas en la ley, se realiza con el siguiente procedimiento. Cuando la competencia para la sanción corresponde al Ministerio Público, este se va a aplicar el procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único. Luego, cuando la sanción perteneciera a la competencia de los jueces del trabajo, se va a citar audiencia y la cual tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud o de la queja. De la iniciación del procedimiento se va a notificar personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado. Luego de esto, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la solicitud o queja, las pruebas se practican antes de la audiencia o dentro de ella. Y esta decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a lo cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la sentencia que se ponga en esta acusación para dar fin, solo se procederá al recurso de apelación, que este se decidirá en los 30 días siguientes a su intervención. Luego seguimos con el artículo 14, el cual nos habla de la temeridad de la queja de acoso laboral. Cuando a juicio del Ministerio Público o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable, entonces aquí se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue durante los 6 meses siguientes a su imposición. Igual la sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos hechos. Y los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que pertenece la autoridad que la impuso.
Luego pasamos al artículo 15, que es el llamamiento en garantía. En todos estos procesos relativos a nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales se discutan vicios de legalidad de falsa motivación o desviación de poder basados en hechos que pudieran ser constitutivos de acoso laboral. Y esta parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, llamar en garantía al autor de la conducta de acoso. Luego pasamos al artículo 16, que es la suspensión de la evaluación y calificación del desempeño laboral. Y previo a esto, pues dictamen en la entidad promotora de salud EPS, a la cual está afiliado el sujeto pasivo del acoso laboral, y se suspenderá la evaluación del desempeño por el tiempo que determine el dictamen del médico. Todo esto varía de acuerdo a cada caso particular. Luego pasamos al artículo 17, que son los sujetos procesales, y aquí podrán intervenir en la actuación disciplinaria que se adelante por acoso laboral, el investigado y su defensor, y el sujeto pasivo o su representante. El Ministerio Público cuando la actuación la republica contra los funcionarios, a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional. Y para terminar, nos vamos con el artículo 18, el cual nos habla de la caducidad. Y todas estas acciones derivadas del acoso laboral caducarán 6 meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas o a lo que hace referencia esta ley. Le doy paso a Carlos. Hola, Angélica, muchísimas gracias por tu intervención. Queremos hacer una acotación, algo de estadística, a lo cual en Colombia se viene presentando un gran aumento de lo que son el acoso laboral, ¿sí? Y eso que sin contar los casos que no son denunciados o que no salen a la luz pública. Por ejemplo, para el año 2017 se contó con 803 casos, para el año 2018 para 1.406 casos, para el año 2019 se contó con 972 cifras que dan un aumento del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que la situación del acoso laboral en Colombia es una situación que está desbordando, se está presentando en las pequeñas, en las medianas, en las grandes empresas, en las grandes organizaciones. Por ende, esta ley 1010 se debe realizar una socialización y difusión ante todos los organismos como territoriales, como empresas privadas, empresas públicas, organizaciones del Estado, para como ir limitando y eliminar todas esas conductas o estas motivaciones que llevan al acoso laboral. Apreciada profesora y compañeros, esa es la intervención del grupo de nosotros. Por ende, damos por terminada la intervención sobre la ley 1010 sobre el acoso laboral en Colombia. Aló, aló, aló.